Hola queridos amigos, bienvenidos a este estudio bíblico maravilloso. Tenemos hoy un tema tan importante, el sueño de Nabucodonosor. Vamos a empezar a estudiar algunas profecías del libro bíblico de Daniel. Ese libro chiquito en el Antiguo Testamento, pero con profecías tan grandes, tan maravillosas. Vamos a orar y pedir a Dios ayuda para comprender su palabra. Señor Jesús, gracias porque te has revelado al profeta Daniel. Gracias porque él ha escrito cosas que él mismo no comprendía completamente, pero que son de bendición para nosotros hoy. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que el mensaje sea claro, Señor, que podamos comprender claramente lo que tú has dejado para nosotros y que podamos tomar decisiones que nos ayudarán a estar listos para la venida de Jesús. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Querido amigo, nuestra primera pregunta es, ¿qué le sucedió a Nabucodonosor, el rey de Babilonia? Dice Daniel capítulo 2, verso 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue su sueño. Allí en Babilonia, 600 años antes de Cristo, las personas creían que los sueños eran revelaciones de los dioses. Nabucodonosor era un rey pagano. Los sacerdotes paganos que vivían ahí en su ciudad, muy posiblemente como todos los demás en la Mesopotamia antigua, ellos creían que hasta a veces deberían dormir cerca de las estatuas de los dioses, esperando que los dioses les pudieran dar algunos mensajes a través de sus sueños. Pero Nabucodonosor se perturbó mucho, porque él no se acordaba del sueño. Él sabía que había soñado, eso te puede pasar a ti y a mí. A veces sabemos que hemos soñado, tuvimos una pesadilla, pero cuando nos despertamos no nos olvidamos del sueño o no nos olvidamos completamente de lo que hemos soñado. En Nabucodonosor ha olvidado el sueño o parte del sueño, estaba muy enojado porque creía, quizás los dioses me están dando un mensaje, yo me olvidé de ese mensaje. Entonces Nabucodonosor mandó llamar los sabios, sus consejeros reales, que eran astrólogos en ese tiempo. El rey Nabucodonosor les pidió, ustedes tienen de decirme lo que yo he soñado, porque ustedes dicen que pueden prever el futuro, pueden decir lo que va a suceder, pues entonces ustedes tienen de decirme lo que yo soñé y tienen de decirme lo que significa. Los sabios estaban un poquito asustados porque nunca ningún rey había pedido eso. Entonces le dijeron al rey, dinos cuál es tu sueño y nosotros te decimos lo que quiere decir. Pues ese es fácil, ¿verdad? Si tú me dices un sueño, yo puedo dar la interpretación que me da en la gana. Pero en realidad, los sabios no podían decir lo que el rey había soñado y el rey les dijo, si ustedes no saben decirme, no pueden adivinar lo que yo he soñado, también yo no voy a creer en vuestra interpretación. Y entonces el rey les amenazó. Y leemos en Daniel capítulo 2, verso 5, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. El rey estaba muy enojado. Él sabía que ese sueño tenía un significado muy importante, lo había impactado mucho. Quería saber lo que había soñado y quería que la interpretación fuera de confianza. Pero sus sabios no podían, entonces salió la orden para matar todos los sabios de Babilonia. Daniel y sus compañeros eran cautivos judíos ahí en Babilonia.
y eran aprendices de los sabios. Infelizmente, esa orden también se aplicaba a ellos. Nuestra próxima pregunta nos habla de eso. ¿Qué consecuencias trágicas le sobrevinieron a Daniel y a sus compañeros? Daniel capítulo 2, verso 13 dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaran a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Aunque Daniel no era uno de esos sabios que vinieron a la presencia del rey, Daniel era nada más un aprendiz, estaba aprendiendo, era un alumno de ellos. También Daniel y sus compañeros deberían ser muertos. Y entonces Daniel entró en la presencia del rey y pidió tiempo para que pudiera darle el conocimiento del sueño y la interpretación al rey. Y entonces nos dice la Biblia en Daniel capítulo 2, puedes leer toda la historia ahí en Daniel capítulo 2, nos dice la Biblia que Daniel salió de la presencia del rey, se fue a su casa y pidió ayuda a sus 3 compañeros judíos y juntos oraran. Querido amigo, querida amiga, si tú estás pasando por un problema grave, aprende esa historia, aprende la lección de esa historia de Daniel. Busca personas consagradas a Dios. Tu matrimonio está en ruinas, tus hijos te están dando problemas, no te entiendes con tus papás, tienes problemas financieros. Amigo, busca personas que sean personas consagradas, personas de oración, personas serias en su relación con Dios y oren juntos. Ahí en ese pequeño grupo, ellos oraran, ellos clamaran en esa noche. Y Dios le mostró a Daniel el sueño. Vamos a leer el texto siguiente, capítulo 2 de Daniel, verso 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Cuando oramos juntos, cuando buscamos juntos a Dios, estamos de acuerdo en pedir cosas que están de acuerdo con su palabra. Dios nos escucha. Y Dios tenía un propósito muy especial para Daniel y Dios tiene un propósito muy especial para ti y para mí. Vamos a seguir. Nuestra tercera pregunta es, ¿cuál fue el objetivo del sueño dado a Nabucodonosor? Pues Daniel capítulo 2, verso 27 y 29 nos dice que después que Daniel entró en la presencia del rey el día siguiente, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieran pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Mira, Daniel entró en la presencia del rey el día siguiente. Dios le había mostrado todo lo que el rey había soñado. Y el rey le pregunta, entonces, ¿tú puedes decirme qué es lo que yo he soñado y la interpretación? Daniel ha tenido una actitud muy humilde. Y ha dicho, mira, el secreto que tú quieres saber, ni los sabios, ni los astrólogos, nadie te puede revelar. Los hombres no te lo pueden revelar. No es que yo sea mejor que los demás, pero hay un Dios en los cielos que quiere revelarte cosas importantes. Querido amigo, hay un Dios en los cielos que quiere revelarte cosas importantes. Quería revelarlas a Nabucodonosor y quiere revelarlas a ti y a mí hoy. Y nos dice el texto claramente que Nabucodonosor soñó algo que tenía, hemos leído, que ver con los días postreros.
y también con lo porvenir, es decir, todo lo que vendría desde el tiempo de Nabucodonosor hasta los postreros días, los últimos días, el tiempo del fin, cuando venga Jesús. Seguimos con nuestro estudio, pregunta número 4. ¿Cuál fue el contenido del sueño de Nabucodonosor? Y leemos en Daniel capítulo 2, versos 31 al 35, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Yo imagino a Nabucodonosor con sus ojos bien abiertos y diciendo, sí, exactamente, en su mente se estaba acordando del sueño. Aquí está, fue eso que yo he soñado. Pero Daniel no se quedó por ahí. También le dio a Nabucodonosor el significado de ese sueño. Nuestra próxima pregunta es, ¿qué significado tiene este sueño profético? Pues leemos en Daniel capítulo 2, verso 2, 36 al 45. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Acordémonos, el rey había soñado con una estatua muy grande, terrible. La cabeza de la estatua era de oro. El pecho y los brazos de la estatua eran de plata. El vientre y muslos de la estatua eran de bronce. Las piernas de la estatua de hierro, pero los pies de barro y de hierro. Y entonces nos dice que el rey vio una piedra que fue lanzada no con mano, es decir, no por influencia humana. Esa piedra le dio en los pies de la estatua y la estatua se desmenuzó completamente. Vamos a leer ahora el significado. Seguimos en nuestro texto de Daniel 2, 36 a 45, la interpretación del sueño. Daniel le dice al rey, tú, oh rey, tú eres aquella cabeza de oro. Es bien interesante estudiar que Heródotus, un historiador griego, que 80 años después vino a Babilonia, ya cuando el imperio Babilonia había caído, y ese historiador ha registrado que había muchísimo oro en Babilonia, mismo después de haber pasado el imperio babilónico. Los babilónicos tenían oro en sus templos, en sus altares. Había hasta templos subterráneos bajo la tierra con muchísimo oro, muchísimo oro. En Isaías la Biblia le llama a Babilonia la ciudad dorada, porque el oro era el metal más emblemático de Babilonia. Seguimos, el profeta Daniel sigue explicando el sueño a Nabucodonosor.
Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Es bien interesante cuando estudiamos la historia mundial que Babilonia fue conquistada por la Medio Persia, los ejércitos de los medos y de los persas, y el imperio medo-persa, que había conquistado muchas naciones, tenía un sistema de impuestos muy bien establecido. Esos impuestos, 20 provincias los pagaban en plata, porque la plata era el metal más utilizado y más conocido en el imperio medo-persa. Solo la India les pagaba en oro. Todos los demás pagaban en plata, y la plata era más común y hasta casi más valiosa que el oro. Pero después vendría otro reino, un reino de bronce, dice Daniel, el cual dominará toda la tierra. Y es bien interesante que nosotros podemos ver que al imperio Medo-Persia siguió el imperio griego, el imperio de Alexandre el Magno, el que vino y que conquistó muchísimas naciones. En 10 años él tenía un imperio muchísimo más grande que esos dos imperios que vinieran antes de él. Por eso dice Daniel que tendría dominio sobre toda la tierra. Seguimos en nuestro texto bíblico y dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Querido amigo, después de los griegos vinieron los romanos. Y es bien interesante que los griegos tenían armaduras, tenían material de guerra de bronce, pero los romanos vinieron con el hierro, en una edad de hierro y con una administración de hierro. Julio César ha dicho, veni, vidi, vici. Yo he venido, yo he mirado, yo he vencido. Bene, vide, vici. Su administración era de hierro. Y ahí el texto de la Biblia dice que desmenuzará y quebrantará todo. Cuando los pueblos le hacían frente a los romanos, ellos destruían sus aldeas, sus ciudades completamente. Hasta podían marchar sobre los cuerpos de los enemigos. La administración de Roma, así como sus armaduras, todo el material de guerra, sus espadas, sus escudos, todo era de hierro. Y Dios lo profetizó con muchos años de antelación. Seguimos ahí en nuestro texto de Daniel capítulo 2, Daniel estaba explicando esta profecía al rey Nabucodonosor, dando la interpretación. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Mira, querido amigo, el imperio romano no dio lugar a otro imperio. Cuando leemos la historia, miramos que el imperio romano dio lugar a un reino dividido, porque varias tribus germánicas han conquistado el imperio, y entonces ahí estaba un reino dividido que era la base de la Europa, que aún hoy está dividida. Dice que por una parte el reino sería fuerte y por otra parte sería frágil, sería débil. Y es bien interesante que aún hoy así lo es. Algunos países de Europa son bien fuertes, otros países de Europa son bien débiles. Algunos países son bien ricos, otros países son bien pobres.
o no muy pobres, pero un poco pobres. Yo vengo de Portugal. La economía en Portugal no es la misma que la economía en Alemania. Tenemos la misma moneda, el euro, pero la economía es completamente diferente. La Unión Europea está intentando unir a Europa, pero en realidad aún está dividida hoy más que nunca. Cultura, lengua, todo está dividido. Seguimos porque aún nos va a hablar un poco más de eso. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Es bien interesante estudiar eso. Antes de la Primera Guerra Mundial, toda la nobleza de la Europa estaba unida porque estaba unida con lazos de sangre. Querían unir la Europa, querían hacer un imperio, pero no pudieron. La Europa nunca se unió otra vez con un solo imperio. Durante la Edad Media, los reyes han dado sus hijos y hijas para casarse los unos entre los otros, entre varias naciones de Europa, y por eso la profecía decía que se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Nunca se quedarán realmente unidos, y aún hoy la Europa está dividida. Seguimos nuestro texto y nos dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la misma manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Querido amigo, querida amiga, qué sueño maravilloso, qué profecía maravillosa. Con 2600 años de antelación, Dios ha profetizado todo lo que iba a pasarse hasta nuestros días. Aún hoy la Europa está dividida. Y decía que en los días de esos reyes, en los días de esos reinos divididos, Dios iba a implementar su reino. Esa piedra era un símbolo del reino de Dios, el reino de Cristo. Seguimos, nuestra próxima pregunta dice, ¿quién es la piedra? Pues nos dice 1 Corintios 10, verso 4, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Querido amigo, Dios sabe el futuro antes que Él suceda. Dios conoce lo que va a suceder en ese mundo. Y Dios conoce lo que va a suceder en tu vida y en mi vida. Con mucho tiempo de antecedencia, Dios profetizó la sucesión de esos imperios mundiales. Babilonia, de 626 hasta 539 a.C. Medo-Persia, de 539 hasta 331 a.C. Grecia, de 331 a 168 a.C. Roma, de 168 a.C. hasta 476 después de Cristo. Y un reino dividido en el cual vivimos nosotros hoy, que estamos nada más esperando esa roca, y esa roca es Cristo. Cristo Jesús, el Dios verdadero, nuestra vida eterna, nuestro Salvador, que va a regresar para salvarnos. Amén. Hermano, hermana, amigo, amiga, esa profecía es verdadera, su interpretación es verdadera. Nos habla de la venida de Jesús. ¿Qué sucederá? Tenemos nuestra séptima pregunta, con los reinos de ese mundo cuando Jesús regrese. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces, nos dice Apocalipsis 11:15, en el cielo.
que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Querido amigo, querida amiga, Jesús muy pronto será el Rey de toda la tierra. Todos los reinos de ese mundo tendrán un solo Rey, Cristo Jesús. ¿Será que Él es el Rey de tu corazón y de mi corazón hoy? Abre tu corazón a Jesús. Pídele: Señor, sé tú mi Rey hoy. Ven, habita en mí. Ven a habitar en mi corazón y prepárame para tu reino. Nuestra última pregunta de hoy es: ¿por qué podemos esperar con confianza la segunda venida de Jesús? Pues Hebreos 9:28, la Nueva Versión Internacional, nos dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Estás tú esperando a Jesús? Yo me acuerdo que durante mi juventud he vivido cerca de una montaña por algunos años. Y un día yo me gustaba mucho subir esa montaña, aún hoy me gusta subir montañas. Y he estado en el cimo de esa montaña y he mirado el nacer del sol por detrás de otra montaña. Y me acordaba, estaba orando, leyendo mi Biblia, y me acordaba de la profecía de Malaquías, que dice que Jesús es el sol de justicia que va a nacer trayendo salvación bajo sus alas. Y yo le pregunté: Señor, mi Dios, ¿será que yo estoy listo para la venida de Jesús? Y en ese momento he mirado a dos aviones haciendo dos trazos blancos en el cielo, que se cruzaran el uno con el otro haciendo una cruz perfecta. Y comprendí que Dios me estaba hablando y diciendo: hijo mío, ¿quieres estar listo para la segunda venida de Jesús? Pues acepta el mensaje de la cruz, acepta el mensaje de la primera venida. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. Acepta a Jesús hoy. Y mañana estarás más que listo para su venida. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Que Él te abrace con sus brazos poderosos hoy. Que te arrodilles como yo me arrodillé ahí en esa montaña, agradeciéndole a Dios porque Cristo ha dado su vida por ti en su primera venida, para que tú y yo podamos estar listos para su segunda venida.